Esta unidad 4 trata, ¿no es cierto?, de la recolección e información para la elaboración del diagnóstico cualitativo y cuantitativo. Eh, Dos puntos que nos interesa para esta unidad. Fíjense ustedes, conocer las etapas del trabajo de distintos enfoques, en este caso, nuestros dos enfoques, cualitativo y cuantitativo. Y punto número dos, aplicar las técnicas de investigación básicas, ¿cierto? De acuerdo a la recopilación, recolección de información, ¿no es cierto? Acerca del tema que estamos tratando, acerca del tema de investigación. Ahora, es importante subrayar acá, por ejemplo, que cuando hablo de diagnóstico, estoy hablando prácticamente, fíjense ustedes, de una unidad en una tesis, en un trabajo de grado. Normalmente en el capítulo 3 o 4, dependiendo del diseño de la universidad, de la Casa Superior de Estudios, normalmente hay una unidad, un capítulo que trata del diagnóstico. En este diagnóstico, en este capítulo, se aplicarán estas técnicas de manera rigurosa, ¿no? De manera adecuada, de manera razonable, y esa es la importancia de esta unidad que vamos a ver ahora. Vamos a ver ciertas técnicas que ustedes también ya lo conocen, vamos a recordarnos un poco. Dice, las etapas de los enfoques de investigación y las técnicas e instrumentos de investigación. De eso se trata esta unidad. Entonces, veamos, por ejemplo, cuáles son las etapas o fases, por ejemplo, en el enfoque cuantitativo. Fíjense ustedes, acá tenemos cuatro partes, ¿no? La definición del problema, la revisión bibliográfica, la formulación de hipótesis. Aquí resaltar, por ejemplo, que en la hipótesis sí tiene que ser de aplicación rigurosa cuando se trata de una investigación cuantitativa, ¿no? Existe un diseño de la investigación y acá viene lo que es la unidad que vamos a tocar, la elección o metodología de técnicas, ¿no? La elección o metodología de técnicas empleadas en el enfoque cuantitativo. La selección de la muestra, un tercer componente, realización de la investigación, la recolección de datos y un cuarto módulo, cuarto componente, el análisis de datos recogidos, su interpretación, su sistematización y la difusión a través de ese informe de investigación, ¿no es cierto? Entonces acá puedo yo distinguir cuatro componentes en una fase, en un enfoque cuantitativo. ¿Qué sucede con un enfoque cualitativo? Acá tenemos 6 etapas. La primera, la explorativa y de reflexión, y ahí veré cómo identifico mi problema, cuáles son las preguntas o cuestionamientos de investigación, si ese tema, si esa investigación, si esa idea tiene bibliografía, ¿no? Revisión documental, si hay la necesidad, ¿no? De tener una perspectiva teórica, conceptual. Una segunda fase es la fase de planificación. Tengo que empezar a ordenar las cosas, la selección de investigación, selección del contexto, selección de la estrategia de investigación, redefinir el problema y cuestiones de investigación. Una tercera fase me habla de la entrada en el escenario, en el contexto, ¿no? Negociación del acceso, selección de participantes, paneles de investigación, muestreo intencional. Y una cuarta fase que me interesa ahora es la recolección y análisis de la información, estrategias de recolección de información, técnicas de análisis de la información, qué técnicas voy a emplear, ¿cierto? ¿Cuál es el rigor del análisis? Entonces, lo que ahora me interesa ver es precisamente qué técnicas de análisis voy a requerir, conocer. Una quinta fase es retirada del escenario, finalización de la recogida de información, análisis intensivo de la información, y una última fase es la elaboración del informe final, ¿no? El tipo de informe, elaboración de informe final. Ahora,
Fíjense ustedes que dependiendo del autor, por si acaso, pueden variar estas etapas o fases en los enfoques respectivos, por si acaso. No son únicos, por si acaso, ¿no? Encontrarán un autor que tiene más fases respecto a otro y a la inversa. Pero, en definitiva, al final tratan de lo mismo. O sea, en eso no hay que preocuparse mucho. En ambas autores, distintos autores, coincidirán, por ejemplo, en el tema de la recolección de información de datos, ¿no? Y del uso de técnicas de investigación, sea cualquiera el autor, por si acaso, ¿no es cierto? Y ahora, es más, estamos viendo que en ambos enfoques sí se aplica el tema de las técnicas de investigación. Entonces, vamos a ver las técnicas de recogida de información. ¿Qué son las técnicas de investigación social? ¿Por qué elijo una u otra técnica? Cuando hablo de un enfoque cuantitativo, estoy un poco, y ya lo han dicho ustedes, un poco al margen de la problemática, ¿no? Si hablo del contexto educativo, voy a investigar la educación, ¿no? Probablemente pueda utilizar la encuesta como una técnica de investigación en el enfoque cuantitativo, ¿no? Pero estoy separado de la problemática, no estoy inmerso, no estoy formando parte de ese investigación. Es distinto cuando hablo del enfoque cualitativo, que ustedes ya se han debido dar cuenta, ¿no es cierto? Inclusive en las mismas películas, ¿no? De participación de acción, de estrategia de la observación, etcétera, ¿no? Investigar dentro de la educación, ¿sí? De alguna manera, el investigador está relacionado, ¿no? Con esa problemática. En muchos de los casos estará formando parte, inclusive, de la misma problemática, ¿no? Ahí podrá ser útil el tema de la observación, la entrevista, los grupos de discusión, que ya lo han mencionado, y la historia de vida, las historias de vida que también ustedes lo han visto, por si acaso, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que cuando me preguntaba el licenciado Jorge cuál han sido las respuestas o cómo lo, he visto, lo estoy viendo, fíjense que acá ustedes pueden tener ya una respuesta más inclusive atinada acerca de esas tareas, ¿no? Han utilizado la observación, han mencionado la entrevista, han mencionado los grupos de discusión, algunos sí lo ha tocado la historia de vida, ¿no? Y por supuesto también muchos han tocado la encuesta. Pues quiere decir que el camino en la respuesta de la tarea sí ha tenido su aceptación, ¿no es cierto? Eh, Esto ya lo habíamos visto, por si acaso, ustedes pueden después repisarlo, repasarlo, cuáles son las diferencias en cuanto al enfoque. Creo que ya tenemos inclusive más de una diapositiva sobre este tema, ¿no? El escenario, el diseño, el marco teórico, el muestreo, el objetivo de interpretación, la aplicación replicativa, el estudio de hechos, los resultados, etcétera, que difieren de un enfoque con respecto al otro. Ustedes ya lo van a ver con más calma en la presentación y ya lo habíamos visto, por si acaso. Esto también, el debate sobre la utilización de uno u otro tipo de técnicas, ¿no? Cuantitativas, cuantitativo, enfoque cualitativo, y probablemente podrán integrarse cuando hablamos de un enfoque mixto, ¿no es cierto? Pueden utilizar ambos paradigmas, ambos enfoques para una investigación. Entonces se pueden integrar estas técnicas, ¿no? Que respondan a enfoques distintos. Veamos la encuesta. Yo creo que ya son expertos en la encuesta, me imagino. La encuesta se debe realizar sobre una muestra de sujetos, ¿no? Esta encuesta tiene que ser representativa, ¿no? De un colectivo más amplio, de un contexto más general, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. Pero fíjense, cuando uno trata de hacer una encuesta, tiene que considerar de manera muy atinada, de manera muy estudiada, ¿no?
¿Qué es lo que quiero saber? ¿Qué es lo que pretendo, ¿no?, averiguar? Lo que quiero profundizar. Por supuesto que esto tiene que estar en función de mi problemática, ¿no es cierto? Si estoy hablando, qué sé yo, de otra vuelta, vuelvo al ejemplo de la estrategia de enseñanza en el área de matemáticas, tendré pues que ver, ¿no?, qué preguntas claves me van a servir para hacer una evaluación, ¿no?, que me va a servir precisamente para el diagnóstico de ese curso, de ese módulo, de, no sé, tal vez me interesaría saber si quiero profundizar más, ¿no? Y llegar a un contexto cuantitativo, por ejemplo, la edad, el sexo, etcétera, de los alumnos, ¿no? Si me interesaría. Entonces tengo que ser muy claro, muy preciso a la hora de, si quieren buscar, ¿no?, lo que quiero precisar, lo que quiero medir, lo que quiero evaluar, definitivamente, ¿no? A través de procedimientos, por supuesto. La encuesta es un instrumento, dice, que nos permite recoger información de sujetos individuales, ¿no?, para llegar a conclusiones generales. Por supuesto que sí, ¿no? Las encuestas son individuales. Yo estoy repartiendo una encuesta de 10, 12 preguntas de algún tema concreto y voy a este, repartir, si vale el término, esta encuesta a personas individuales, ¿no? Las preguntas son comunes, sí. Esas preguntas comunes me van a servir para llegar a conclusiones generales, ¿no? Permite la obtención de datos agregados a partir de la reunión de datos individuales, ¿no? Lo mismo, voy a conseguir un conjunto, ¿no?, de respuestas, pero puede ser capaz a la hora de sistematizar, lograr datos agregados, ¿no? Producto de información individual. La recogida de datos se realiza a través del cuestionario. Ah, estoy aplicando el cuestionario, por supuesto que sí. Se selecciona una muestra proporcional y representativa de la población, ¿no? Hay que hacer una fórmula de aplicación cuando estoy aplicando una encuesta a un muestreo de una población total, ¿no? A través de una fórmula donde nos permite este, precisar, precisar de manera exacta el número de encuestados que puedo hacer en función de una población. Se calcula a partir de criterios estadísticos, ¿no es cierto? Hay una fórmula estadística que me permite eso. ¿Cuáles son los tipos de encuesta? Hay varias, y hay varios, lo mismo, hay autores que pueden tener más de estas características que otros, ¿no? Por la forma en que se realiza, cara a cara, personal, que es la más usual, la más recomendada, ¿no? Puede ser postal, a través del correo, autoadministrativa, quiere decir longitudinal, en un periodo que puedo hacer yo, una encuesta, telefónica, ¿no? Sí, se puede hacer, normalmente también sucede eso a través yo tengo el ejemplo ahorita que me acuerdo de Incruz, normalmente te llaman, ¿no?, cuando tú vas y dejas tu coche, lo arreglan, tiene que ser de mantenimiento, a los 2 días o 3 días tienes una llamada telefónica y te hacen una encuesta, ¿no? Cómo ha sido el servicio, etcétera, etcétera, y inclusive te dan un parámetro de calificación, ¿no? Virtual, a través del Internet, también, sí, hoy en día se ven encuestas. Una segunda característica, por la naturaleza de su aplicación, puede ser puntual o puede ser panel agregado, ¿no? Por su objetivo de estudio, a través de opiniones o quizás de representaciones, ¿no? Entonces, esto no es limitativo, puede haber inclusive más de tipos de encuesta, dependiendo, lógicamente, del autor que estamos leyendo, ¿no? Aquí hay unas características del método de la encuesta, ¿no? Cuando hablo de correo, teléfono, una encuesta cara a cara, a través de internet, a través del panel, y me muestra en el lado eh, derecho, ¿no?, cuál es la tasa típica de respuesta, que me parece interesante, ¿no? Sus principales ventajas y sus principales desventajas, ¿no? Acá me llama la atención, por su porcentaje alto, esta encuesta cara a cara o personal, por si acaso, ¿no? Tiene una tasa de 40-70%, ¿no? Entonces es la más recomendada en función de su tasa de respuesta, ¿no?
Y la menos aplicada en este caso sería, por ejemplo, el correo, ¿no? Que tiene entre un 10 y un 30%, ¿no? Aunque su costo es bajo, si hago por correo, con relación a hacer una encuesta cara a cara, que probablemente yo tenga que contratar personal, tengo que imprimir mis encuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso de alguna manera tiene más, más costo, ¿no es cierto? Acá tenemos sus desventajas, es lenta, más cara, dice, ¿no? Y ahí ven otras características, ¿no? Otros usos, otros métodos que pueden utilizarse, ¿no? El del teléfono, que tiene una tasa típica de respuesta entre 20 y 50%, ¿no? Recogida de test rápido, sí, te llevan unos 2 minutos, no más, y es muy puntual, muy precisa, ¿no? Pero también tiene su desventaja. Hay un retraso al telemarketing, ¿no? Una infrarrepresentación de la población sin teléfono fijo, ¿no? Es probable que el sondeo, la encuesta, no sea, ¿no? De la manera más adecuada, y por eso también tiene una tasa entre el 20 y 50%. ¿Cuáles son las fases en la elaboración de una encuesta? Fíjense ustedes que tiene distintas fases o etapas para hacer una encuesta. Y esto es importante porque hay muchas personas que están haciendo su tesis y realmente no saben por dónde partir para hacer una encuesta. Yo he visto casos, por eso les comento, de que hay que saber lo que estás haciendo a la hora de elaborar una encuesta, ¿no? Se parte de una definición de la población de objeto de estudio, a dónde voy a abarcar, qué población me va a servir para hacer mi encuesta, y esa encuesta indudablemente en función de mi problemática, ¿no? La confección de la muestra, cómo voy a determinar esa muestra, la elaboración del cuestionario, eso es clave, o sea, qué preguntas voy a hacer en el cuestionario, el pretest del cuestionario, también es importante, recogida de datos, una vez que yo haga la encuesta, reciba las respuestas, etcétera, etcétera, voy a empezar a recoger esos datos, voy a hacer el tratamiento, ¿no? Y sistematización de los datos, y empezar a utilizar probablemente un instrumento que me permita hacer ese tratamiento, los datos, y finalmente voy a ser capaz de tener los resultados en función de un análisis, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes que hay fases claras a la hora de elaborar una encuesta, no es así nomás, o sea, no es tan simple. Tengo que prepararme, tengo que planificar, tengo que visualizar las etapas que corresponden cuando estoy aplicando una encuesta. La encuesta también tiene su componente a través del cuestionario, ¿no? No es que me estoy desviando de la encuesta, pero sí una forma de aplicar esa encuesta es a través del cuestionario. El cuestionario es un conjunto de preguntas cuidadosamente preparadas, fíjense ustedes, cuidadosamente preparadas y formuladas en la que se traduce el objeto de investigación. Eso les había dicho antes, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso. ¿Y qué es lo que quiero medir? ¿Qué es lo que quiero evaluar a la hora de hacer preguntas? Esas preguntas tienen que ser claras, precisas, etcétera, para que me permitan tener respuestas adecuadas y que le permitan al encuestado responder de la manera más fácil, ¿no? Más acertada, más cómoda, si vale el término, y no complicada. No debe ser complicada. En las que se traduce el objeto de investigación. Las respuestas obtenidas podrán ser extrapoladas al conjunto de la población, ¿no? Quiere decir que eh, del conjunto de la población, qué características, qué muestreo a través de la muestra, ¿no? Me va a permitir tener datos precisos, ¿no? En función de las respuestas. De modo tal
que el resto de la población no se vea perjudicada por esas respuestas, porque no se olviden que estamos haciendo un muestreo de una población, ¿no? Es la representación de esa población. Aspectos a considerar a la hora de elaborar el cuestionario. Lenguaje de las preguntas, el lenguaje debe ser claro, preciso, no complicado, no demasiado técnico, orden de las preguntas, exhaustividad de las respuestas, extensión, ¿no? Demasiada, muy abultada, muy detallada la pregunta, probablemente pierda el objetivo, lo que quiero buscar. Neutralidad de las preguntas, posibles sesgos de aquiescencia, de argumentación o halo. Tipos de preguntas. Esto también ya seguramente les es muy conocido. Abiertas y cerradas, ¿no? Abiertas que van a tener una postcodificación en función de las respuestas, del desarrollo de las respuestas. Es más complicado, que hay que leer todas las respuestas y empezar a codificar de alguna manera, ¿no? Las cerradas más hábiles, más fáciles, quiero decir, en la codificación, ¿no? Porque pueden ser falso, verdadero, dicotómicas, ¿no? O uno o el otro, blanco o negro, multirespuesta, más de, más de sí, no, ¿no? Puede ser con más alternativas en la respuesta y probablemente también utilicen una escala o sea continua, continuada, ¿no? Rangos de 10 a 20, 30 a 40, etcétera, ¿no? 50 a 60, que me permitan tener las respuestas en función de un rango, de una escala, ¿no? Estas preguntas de tipo cerradas son, como les decía, más fáciles de poder codificarlas, ¿no? Que las abiertas, que tienen más complejidad a la hora de poder codificar. Análisis de estudio de la encuesta. Esto lo vamos a ver la siguiente clase, en la unidad 5, que yo me había permitido, les había comentado en la primera clase, el tema del uso del SPS, el SPS, ¿no? No sé si alguien de ustedes conoce este instrumento, pero me parece pertinente poder por lo menos comentarlo, cuáles son sus ventajas, desventajas, cómo se puede usar este instrumento. Es altamente adecuado para que tengan de alguna manera un valor agregado a la hora de hacer una elaboración de encuesta en sus trabajos de investigación, en sus tesis, ¿no? Vale la pena poder conocerlo y mejor aún si lo pueden aplicar después. La entrevista. Veamos en qué consiste la entrevista. En la entrevista dice, no son meras conversaciones cotidianas, ¿no? Aunque se aproximan a ellas en tanto interacción cara a cara producida en condiciones históricas, sociobibliográficas determinadas. Se trata de conversaciones profesionales, con un propósito y un diseño orientadas a la investigación social, ¿no? Entonces, acá, en más de una ocasión, ¿no? Normalmente utilizan la entrevista en sus trabajos de grado. Y es como dice este concepto, ¿no? O el enunciado de este autor, que tienen que ser conversaciones profesionales, ¿no? Si bien es cierto, no tienen las características técnicas, ¿no? Pero sí tienen que tener la suficiente, si vale el término, seriedad, ¿no? En la elaboración de las preguntas que voy a hacer cuando tenga que entrevistar a otra persona. Se supone que el entrevistado es un experto normalmente de la temática en la que estoy yo queriendo averiguar, ¿no? Queriendo conocer, etcétera, ¿no? Por eso se dice, se trata de conversaciones profesionales, ¿no? Y obviamente, ¿no? Son elaboración o preparación de una entrevista con un objetivo claro, por supuesto que sí, orientadas a mi trabajo de investigación, ¿no? A mi trabajo de investigación social,
si estamos en el componente social educativo, ¿no? Por otro lado, nos habla de obtención de información a partir de una conversación profesional, para un estudio analítico de investigación o para contribuir en diagnósticos sociales, ¿no? Es importante, vuelvo a reiterar, la importancia del diagnóstico, la importancia de un capítulo específico, exclusivo, que se trata de esa evaluación, de esa evaluación. Y para hacer esa evaluación, para hacer ese diagnóstico, precisamente tengo que utilizar, pues ya sea el cuestionario, la encuesta, en este caso estamos hablando de la entrevista, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Dice, obtener la visión del mundo construida por el entrevistado, agente representativo, ¿no? A través de ideas y significados otorgados a los temas planteados. Debe haber una selección de participantes, ¿no? Un muestreo o estrategia estadísticamente no es representativo, no se usa el azar, se usa la intención, ¿no? No es aleatorio, está preparado, está programado, ¿no? Es intencional. Eh, Dentro de esta selección de participantes puede haber ejemplares típicos, informantes cualificados, ¿no? Puedo grabar la entrevista, puede haber un guión de ejes temáticos, una hoja de rutas, ¿no? Una ayuda a memoria, puede ser flexible y abierto, ¿no? Entonces, acá no hay la dicotomía, acá no es sí o no, blanco o negro, no, la entrevista es de un componente abierto y nos habla de un componente inclusive flexible a la hora de que el entrevistado pueda desarrollar pues, su respuesta, ¿no? Acá podemos identificar las fases de la entrevista. Por un lado tenemos la preparación, el contacto previo y el comienzo, ¿no? Preparación, lo mismo, estamos planificando la entrevista, estamos seleccionando al entrevistado o los entrevistados, estamos programando la agenda, inclusive para ese trabajo, ¿no? Eh, sí, necesito un contacto previo, la persona tiene que saber, por supuesto que sí, ¿no es cierto? A través de esa planificación, preparo, ¿no? En base a un contacto previo. Inicio el comienzo de esa entrevista. Hay un desarrollo, ¿no? Las preguntas, toda una serie de técnicas, ¿no? Relacionadas a la entrevista y tengo una parte conclusiva, una parte final de la entrevista y posterior a eso tengo el análisis, ¿no? De esa entrevista, de ese discurso, de esas respuestas del entrevistado, ¿correcto? Acá tengo entonces la preparación, formación del entrevistador, un plan de trabajo, una elaboración de guión, ¿no? Una selección de entrevistados, ¿sí? Tengo el contacto previo, información sobre la entrevista, objetivos, motivos por los que se ha sido elegido, ¿no? Tiene que saber, tiene que conocer, condiciones de confidencialidad, ¿no? Y probablemente tal vez quiera el anonimato de este entrevistado, dependiendo de las condiciones de esa entrevista, ¿correcto? El comienzo de la entrevista, el entrevistador como extraño, pues no le conozco, es una persona nueva para mí, solo se comunica lo superficial, primeras preguntas. Y estas primeras preguntas en una entrevista suelen ser claves para generar, ¿no? El desarrollo de la entrevista, ¿no? Para generar la confianza, la espontaneidad, la comodidad y lo que normalmente conocemos con romper el hielo con el entrevistado. Y cuando hablo de anonimato y confidencialidad, probablemente habrá que consultar si se puede grabar, ¿no? Es muy probable que no, dependiendo del entrevistado y de las condiciones de esa entrevista. El desarrollo, fíjense ustedes, ¿cómo funciona el desarrollo de una entrevista? Se gana la confianza, se produce la comunicación,
se escucha un feedback, una recapitulación, existen riesgos, ¿no? De diferente tipo, de influencia mutua del entrevistado y el entrevistador, ¿no? Y existe una parte final donde se puede recapitular los temas, agotar la interacción, no debe haber un cierre brusco en la entrevista y probablemente algunas últimas informaciones de un componente agregado a la entrevista que pueda realizarse. Y finalmente hay una devolución de la información, ¿no? Los resultados con el entrevistado, eh, las conclusiones, etcétera, que se pueden compartir con el entrevistado, ¿no? Finalmente, se hace el análisis de la entrevista. El análisis se centra en sujetos y no en variables. No se trata de hallar o analizar relaciones entre individuos cuando de comprender cuánto de comprender a las personas. Se trata de un análisis de presentación basada en los relatos de las personas entrevistadas, ¿no? Esto es importante considerar. El análisis se centra en los sujetos. Por supuesto que sí, ¿no? En la importancia del entrevistado, su experiencia, el manejo del conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Su perfil que pueda tener ese entrevistado es lo que interesa. No voy a entrevistar a cualquiera, ¿no? Tengo que entrevistar a una persona que sepa, que sea capaz. Entonces sí está centrado en el sujeto. Acá vamos a ver en esta diapositiva, por ejemplo, la construcción de un proceso de exclusión social en las mujeres, ¿no? Hay una muestra de casos, cómo funciona esta muestra de casos en función de esa problemática, y hay ciertos criterios de selección en función de esa muestra de casos, ¿no? Acá puedo identificar la diversidad de las personas, ¿no? Distintas personas, distintas problemáticas, la diversidad geográfica, distintas zonas. No es lo mismo aplicar, por decir un ejemplo, esta problemática de, qué sé yo, del barrio de Equipetrol, ¿no? Con respecto a un barrio del Plan 3000, y no estoy haciendo ninguna discriminación, sino estoy viendo el contexto, ¿no? De la conformación de esos grupos sociales que viven en una especie, en una parte geográfica, ¿no? De la diversidad de edades, el carácter voluntario, ¿no? Y considerar etapas, diversidad de etapas en los criterios de selección, ¿no? Hace rato habíamos comentado, por ejemplo, en el caso de un participante que cuando hablaba de estrategias de intervención, ¿no? Él identificaba diversas etapas, ¿no? Para poder enfocar esa intervención estratégica, ¿no? Estos criterios me van a permitir iniciar la búsqueda, fíjense ustedes, a través de organizaciones, asociaciones, o probablemente lluvia de ideas, ¿no? Una bola de nieve, ¿no? Y determinar probablemente el número de casos, ¿no? ¿Cuántos casos puedo yo, en función de esos criterios de selección, empezar a estudiar, empezar con esa selección de la muestra, ¿no? Acá pueden ver, revisar un guión de la entrevista, por ejemplo, ¿no? ¿En qué consiste este guión? Sus fases, ¿no? Preliminares, presentación, justificación del estudio, garantías de confidencialidad, asunción de responsabilidad, como parte preliminar, como parte introductoria. Y a partir de esto puedo yo ver tres etapas para ese guión de la entrevista, ¿no? Una introducción que tenga datos demográficos, dependiendo del tema, por supuesto, ¿no? Fecha de entrada, porque este es un ejemplo nada más. Lugar y modo de entrada, origen y estado de situación legal, tipificación de la situación, ¿no? Un segundo componente es de construcción del proyecto migratorio. Esto se trata de un problema social migratorio de personas, razón de la salida, objetivos pretendidos,
organización del proceso, acompañamiento, barreras superadas, etcétera, ¿no? Y un tercer componente, el recorrido inicial de la irregularidad. Entonces, de alguna manera puede servir como ejemplo para empezar a hacer un guión a la entrevista, ¿no? Es nada más que un ejemplo. Vamos a ver el grupo de discusión. ¿En qué consiste el grupo de discusión? Que ya lo han visto ustedes, creo, solamente vamos a recordarlo, ¿no? Es una técnica no directiva, dice, que tiene por finalidad la producción controlada de un discurso por parte de un grupo de sujetos que son reunidos durante un espacio de tiempo limitado, a fin de debatir sobre determinados tópicos o puntos propuestos por el investigador. Acá, por ejemplo, pueden hacer una contrastación, ¿no es cierto?, con sus tareas que ustedes han enviado, cuando mencionaban un grupo de discusión, cuando hablaban de la película Experimentos, si se trata de un grupo, ¿no?, de personas divididos en dos y probablemente en tres, cuando hablo yo de los investigadores, ¿no?, que también son personas, que también forman parte de ese grupo de discusión, ¿no es cierto? Realización del grupo de discusión, aspectos a considerar, ¿no? El papel del moderador, acá será el investigador en el tema de la película, desconocimientos de los miembros del grupo, grabación de los discursos, tensión, ¿no? Homogeneidad, heterogeneidad, tamaño, elección de los miembros del grupo, la duración. Fíjense ustedes que estos elementos sí pueden compararse, si vale el término, cuando hablamos del experimento, ¿no? Había una duración, había una elección de los miembros, había un tamaño, había una grabación de los discursos, de todas las encuestas, evaluaciones, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, el papel del moderador, ¿no? Se puede, de una manera muy notoria, acercarse a lo que significa el tema cuando hablamos de la tarea que han hecho ustedes, la segunda tarea de la anterior semana. La observación. La observación es una técnica, pienso, muy común y muy importante cuando se trata de investigaciones de tipo cualitativa, ¿no? Dice, es el proceso de contemplar, de ver, estoy viendo, estoy precisamente observando, si vale el término reiterativo de la observación, ¿no? De manera sistemática y detenidamente, cómo se desarrolla la vida social, ¿no? Sin manipularla ni modificarla, eso es clave, ¿no? Estoy viendo, estoy observando cómo se mueven las personas en un proceso, estoy asumiendo que estoy en una empresa y estoy viendo cómo funcionan las personas cuando cumplen su rol dentro de esa organización, ¿no? Dentro de una empresa, dentro de una organización social, etcétera. Estoy, ¿no?, observando, pero no puedo manipularlo, porque si lo manipulo o lo modifico, se desvirtúa totalmente la investigación. La observación científica versus la observación espontánea tiene características. Es intencional, es metódica y es sistemática, ¿no? Esas son sus características de la observación científica cuando veo que tiene un método y tiene un sistema y es intencional. ¿Cuáles son los tipos de observación? Una observación no participante, ¿sí? Una observación participante, etnográfica, que tiene que ver con la cultura, con la educación, etcétera, que normalmente se aplica la etnografía. Una observación, autoobservación, no me puedo observar a mí mismo. ¿Y cuál es el papel que juega el investigador? Habíamos dicho que el investigador puede formar parte de la investigación o probablemente pueda solamente limitarse a observar el fenómeno, la problemática. ¿Cómo se recogen los datos cuando estoy tratando con la observación? Puedo utilizar la grabación, las notas, las plantillas, un listado de variables o categoría de análisis, ¿no? Puedo utilizar distintas técnicas para recoger los datos cuando estoy observando, ¿sí?
Vamos a concluir con las ventajas e inconvenientes. No debe haber injerencia, hay una proximidad al comportamiento real, requiere intencionalidad y sistematicidad. Otro observador puede replicarlos y obtener los mismos resultados. No todos los acontecimientos son observables. La presencia del observador puede influir en el comportamiento de los observados, ¿no? Falta historia de vida. También, esto es importante lo mismo y en sus tareas han mencionado la historia de vida, especialmente en la película número 2, ¿no? Escritores, ¿cómo es? ¿Cuál es el papel bibliográfico narrativo? Perspectiva narrativa biográfica. Acá en la historia de la vida se debe considerar los relatos biográficos y autobiográficos, piezas claves de los procesos de investigación. Cuando vemos y ustedes comentan, ¿no? Como la señora, le invitan a esa señora que ha participado en el holocausto, ¿no? Es una real historia, ¿no? Autobiográfica que ha vivido la persona, ¿no? Esta situación provoca por la consideración de los fenómenos sociales como textos, estructuras de representación simbólica, creados e interpretados por los propios sujetos. Frente a un mundo fijo, estable y dado se sitúa el relato de la propia vida, que comporta un encadenamiento de enunciados que supone que el mundo humano se construye como un todo. Por otra parte, hay una revalorización del ser humano como objeto de estudio, pasando por el análisis de sus experiencias vitales y el significado que adquieren para ellos, ¿no? Son las historias de vida, las experiencias, los hechos vividos, ¿no? Las anécdotas, las vivencias, los casos singulares, etcétera, que han jalonado de alguna manera a esa experiencia vital, ¿no? Y que se convierten en elementos fundamentales de la narración. Permite la incorporación y la investigación de otras voces, ¿no? Que han visto negado su derecho a formar parte de esta. Reconoce como héroes no solo los líderes, sino la desconocida mayoría de las personas. Entonces, en la segunda película, el- la historia de vida, sí es notoria su aplicación, su uso, ¿no? Y el beneficio que pueda traer esta técnica. Podemos decir, dice que la investigación narrativa constituye un modo más democrático y natural de investigación porque otorga representación a las voces de los protagonistas, quienes podríamos decir que se constituyen en co-investigadores de su propia vida. Fíjense que es importante esto, ¿no? En la película, al final, los mismos chicos empiezan a constituirse en investigadores, ¿cierto? Una persona refiere en un largo relato el desarrollo de su vida desde su propio punto de vista y sus propios términos. ¿Cuáles son los objetivos? Captar el conjunto de una experiencia biográfica, captar la ambigüedad y el cambio, captar la visión subjetiva de los fenómenos sociales, descubrir las claves de interpretación de los fenómenos sociales. ¿Cuáles son sus fases que puedo identificar cuando hablo de esta técnica de investigación de historia de vida? Hay una fase inicial, una fase de encuesta o entrevista o cuestionario, una fase de registro, transcripción y elaboración y finalmente una fase de análisis de resultados o interpretación. Yo pienso que aquí vamos a concluir con este tema de las técnicas de investigación. Hay muchas técnicas más por si acaso, pero estas son las que hemos visto y estamos de alguna manera profundizando el uso y la importancia que estas tienen, ¿cierto?
en función de lo que hemos visto de sus tareas, de sus trabajos de investigación, etcétera, ¿no? Preguntas, por favor. Una consulta. Sí, le escucho.